Hola chicos, ¿cómo están? Gracias una vez más por estar en este episodio. Tenemos una invitada espectacular, se llama Claudia Manis. Ella es experta en constelaciones, es terapia integral, ha ayudado a mucha gente para resolver muchos problemas que en la vida nos va pasando, que tiene que ver mucho con la historia familiar, con la forma como hemos crecido. Claudia, por favor, dale la bienvenida a nuestros radioescuchas. Hola a todos, gracias por escucharnos. Gracias, Fernando, por esta invitación. Me siento honrada que me hayas invitado. Claudia, ahora se está escuchando una vez más la segunda parte de la serie Mi Otra Yo. Es una serie que ha movido mucho el mundo holístico, sobre todo en la parte de las constelaciones, que a veces parece que hubiera magia en el asunto, ¿no? Entonces, como es un tema de los tantos que tú dominas, sería interesante que nos ayudes un poco a entender eh, qué parte de la serie, o sea, cómo podemos interpretar la serie. Bien, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Que esta serie, Mi Otra Yo, no deja de ser una novela turca muy bonita, ¿no? Pero que a la vez nos muestra la esencia de las constelaciones. Y también de otras terapias, ¿no? Porque este Samán, el que sale, también es biodecodificador. Entonces, cómo las integra eh, hace que esa novela pueda expresar realmente lo que son las constelaciones. Por supuesto que enseguida vamos a hablar cómo se trabaja en el campo, ¿no? En una real. Esto no deja de ser novela y eso es lo que tienen que tener en cuenta las personas. Claudia, si bien es cierto, esta serie ha impactado a mucha gente que Sí. está en el área, que sabe lo que es una constelación, ¿por qué no nos explicas qué es una constelación? La gente quiere constelar, pero no sabe qué cosa quiere realmente. ¿Nos ayudas con eso, por favor? En realidad la gente escucha la palabra constelación y ni siquiera sabe qué es constelar, ¿no? A mí me llegan así como, quiero constelar bien, pero ni siquiera sé qué es, me dicen perfecto. O otros, porque vi la serie, o me contaron. Bueno, hay que tener en cuenta qué son las constelaciones familiares. Voy a hablar parte técnica y voy a tratar de ir explicando, ¿no? O sea, con ejemplos para que la gente que nunca escuchó, que le llamó la atención, lo puedan entender. Bueno, las constelaciones es una herramienta terapéutica, ¿no? Tiene un enfoque terapéutico. Todo lo que es terapéutico es acompañar, ¿no? A la otra persona. ¿Sí? Ya partamos desde ahí, de donde viene la parte terapéutica. Trabajamos en métodos sistémicos, cuántico y fenomenológico. Wow, son palabras como que, ¿qué está hablando Claudia acá, no? No te Pero acá entendí, lo Claudia. importante, exacto, que está hablando Claudia acá. ¿Por qué decimos? Por eso te digo, la parte técnica, hablamos, ¿no? Que es un método sistémico, cuántico, fenomenológico, de búsqueda, ordenamiento, reconciliación de una historia familiar. Esa es la parte teórica. ¿Sí? Ujú. Ahora vamos a lo que realmente significa. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de método sistémico? Porque hablamos de un sistema. ¿Sí? Hay muchos sistemas, ¿no? O sea, cuando hay un grupo de personas, comunidades, son diferentes sistemas. Pero en las constelaciones hablamos del sistema familiar. ¿No? Las constelaciones familiares es sistema familiar. ¿Y qué es el sistema familiar? Son todas esas personas, hombres, mujeres, ¿sí? Que conforman nuestro clan, que conforman nuestro árbol, para que la gente lo entienda. Pero no solamente hablábamos de mamá, papá, no sé, los tíos, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o sea, toda esa rama. También hablamos de personas que tuvieron un vínculo con algún miembro de nuestro sistema. Por ejemplo, el bisabuelo tuvo una novia que en su momento eh, la dejó porque se enamoró de la abuela. Entonces, esa mujer que quedó ahí en un costadito también tuvo un vínculo con mi abuelo. Entonces, esa también viene a formar parte de mi sistema. Por eso decimos, todos los hombres y mujeres de mi árbol, pero también los que tuvieron un vínculo. No solamente es biológico, de sangre, sino se entiende, viene más allá, abarca mucho más. ¿Por qué? Porque en las constelaciones también estamos viendo esas personas que se beneficiaron con algún miembro de nuestro sistema o hicieron daño, o al revés, ¿no?
Entonces ya hay un vínculo. ¿Y para qué me sirve tener en cuenta esto, Fer? Porque a veces nos sentimos que algo nos impide avanzar, nos sentimos bloqueados, no sabemos exactamente qué es. Bueno, cuando empezamos a mirar hacia arriba, hacia los anteriores, podemos estar siendo identificados con esa persona que ni siquiera sabíamos que existía, pero que tuvo una relación, tuvo un vínculo con alguien que tampoco conocíamos, porque quizás al abuelo tampoco lo conociste, ¿sí? Y cuando hablamos de este sistema, a lo que se entiende, por obvio, ¿no? Es tanto los vivos como los muertos. Porque a Ok. veces me dicen, ¿y qué tiene que ver que, no sé, por qué me haces verlo a mi tatarabuelo si yo, primero, ni lo conocí? Segundo, está muerto. ¿Por qué me puede llegar a mí a afectar? Sí, me querías preguntar algo, Fer. Y no, Sí. solo quería envolver lo que me estás diciendo, así como para entenderlo. Eh, Primero, el sistema es un grupo de cosas, de algo, de gente, organización. O sea, un grupo conforma lo que es un sistema. ¿Ok? Sí. Cuando hablamos de evento sistémico, estamos hablando del el grupo que forma parte del sistema y de todo lo que afecta al sistema, ya sea a favor o en contra. Por ejemplo, ¿no? Como dices Sí. eh, el abuelo iba por la calle y alguien lo mató. Entonces, el que lo mató afectó el sistema, porque el abuelo no tenía que estar muerto. Exacto. Entonces, es parte del sistema. O de repente, pues, la abuela no tenía que comer y vino alguien y le regaló $1 millón. También impactó al sistema, porque Exacto. de alguna manera se convierte en parte del sistema todos los elementos que van a hacer, que van a influir en el sistema. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está- Exactamente, Fer. eso es lo que se habla de, de sistémico, ¿no? O sea, las Ujú. constelaciones tiene que ver con la parte sistémica, pero hablamos en este caso, vamos a hablar de la familia, porque La hay familia. sistemas de negocios, ¿ok? Y eso quisiera preguntarte, ¿solo se constela la familia? ¿Qué pasa No, con mi negocio? no, también en las constelaciones organizacionales, ¿no? Donde constelamos a la empresa, podemos constelar una escuela, por ejemplo. O sea, cualquier sistema se puede constelar. Y cuando hablamos de sistema, hablamos de un grupo de personas, un grupo que están siendo en ese momento afectadas. ¿Sí? Es ¿Ok? como esto, yo me imagino así, ¿no? O sea, es como una pelota, como un globo, ¿no? Algo redondo. Estamos todos ahí metidos, estamos todos relacionados. Pero como hoy, esto de las constelaciones familiares, hablamos de familia, hoy nos vamos a enfocar en familia. ¿Por qué es tan importante constelar? Pero, Fer, acá hay que tener en cuenta porque muchas personas te dicen, ¿viste? Pero, ¿y si yo no sé nada? Nada historia. Es más, fue hoy adoptado. Ya no tengo idea de la historia familiar. Tampoco importa eso. ¿Por qué? Porque esto es femenológico. ¿Qué quiere decir esta palabra que usé al principio que sonó como, "Ah, ¿qué está hablando Claudia, no? ¿Qué es la información que se transmite? ¿Sí? ¿Y por dónde se transmite? Acá te mando otra palabra más complicada. Por los campos mórficos. ¿Y qué son los campos mórficos? Me vas a preguntar. Bueno, esto es una teoría que fue descubierta, ¿no? Por Rupert Sheldrake, una cosa así se llama, Sí, medio raro el nombre, sí, y más o menos en los años 80, donde él descubre esta transmisión de información posible que podía haber entre distintas generaciones. Él primero lo ve desde el lado de los animales, ¿sí? Y después lo empezamos a enfocar en las personas. Cómo podía ser que lo que vivió, las memorias, ¿no? Lo que vivió el abuelo, por ejemplo, que yo ni conocí, para no ir más atrás, podía pasar a otras generaciones lo vivido. ¿Por qué? Porque se ha demostrado a través de algo científico, ¿sí? Que esa información, y cuando hablamos de información hablamos de sentimientos, emociones, vivencias, puede ser transmitida en generación tras generación. Y desde ahí agarra Benjamin. Desde ahí él dice, desde esta teoría es donde él dice, bien, vamos a trabajar con los campos mórficos, a través de la teoría del campo mórfico,
para empezar a encontrar, a descubrir la historia familiar. ¿Sí? Por eso decimos que lo que vivió un bisabuelo puede estar afectando al bisnieto, porque Claudia, trasladamos información. Sí. permíteme hacer un hincapié en esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de los campos mórficos, un ejemplo bastante real es, por ejemplo, a los elefantes los mataban por sacarle los colmillos. Entonces, ¿qué pasa? La siguiente generación nace sin colmillos. Ahora, eso funciona bien en animales, porque el elefante de hace 100 años, es muy parecido al elefante de ahora, o sea, no ha cambiado mucho. Pero ¿qué pasa con nosotros? Imagínate en la Segunda Guerra Mundial, tú desciendes de alguien en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese niño o ese abuelo, ese tío, cuando escuchaba bombas, saltaba, se ponía nervioso, corría, se desesperaba. Entonces, esa información pasa ahora. Pero ¿qué pasa? Tú ya no hay guerra. Entonces, ese Ah, elemento no lo necesitas ahora. Antes lo necesitabas para correr a un refugio y estar a salvo. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora de repente hay un ruido parecido al que había en esa época, entonces tu inconsciente va a explotar. Entonces, ¿qué dicen? Estás loco, tienes problemas de ansiedad, tienes problemas ujú, psicológicos, ¿ok? sí, Porque nosotros sí hemos evolucionado. No estamos todo el tiempo en guerra. En cambio, el elefante, no ves un elefante en Facebook chateando, ¿ok? Porque sigue siendo elefante. Entonces, en exacto. ellos no se afecta mucho, es más para sobrevivir. Y así vamos a ver las plantas que desarrollan un veneno cuando tratan los pájaros de exterminarlas, pero ellos no va a cambiar su hábitat. El problema con nosotros que sí evolucionamos. Entonces, todo lo que arrastramos en la historia a través del campo mórfico, como dice Claudia, ¿okay? Esa información yo le digo que se sube a la nube, ¿okay? Sí. Después va a bajar sin que tú lo pidas, sí te va a afectar. Por eso es que entra aquí la parte fenomenológica y por eso es importante. En las constelaciones siempre se habla de la historia familiar, incluso la historia no contada. Acuérdate, lo que está en la nube, ¿okay? Del transgeneracional, es información que no toda la necesitas, pero en algún momento va a bajar contigo. ¿Estamos por ahí, Claudia? Estamos por ahí, exactamente, ¿no? Es este campo de información no material, porque justamente, ¿no? Que está presente en todas las familias. Y acá influye a las dinámicas y patrones de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si, volviendo al elefante, ¿no? Si pasó algo, yo tengo que evolucionar, ¿no? El elefante evolucionó naciendo, ¿no? Diferente, una característica diferente. ¿Qué pasa cuando hay un patrón que se repite? Un patrón de comportamiento, porque nosotros tendemos a repetir los comportamientos. Cuando hablamos de comportamiento, venimos con lo que son las emociones, los pensamientos, la acción, la no acción, ¿se entiende? Entonces, este campo mórfico nos ayuda a entender por qué podemos en una constelación, en un campo que ya vamos a hablar, podemos leer, porque no se interpreta, se lee esa información. Y ahí viene lo fenomenológico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué decía? Bueno, a mí me encantaba Ben Hellinger porque él hace como distintas distinciones, ¿no? Y cuando él decía, existe lo que es la parte fenomenológica, científica, ¿no? Lo fenomenológico consciente, y él habla de esto, cuando dice, nosotros tendemos a través de la parte científica, nosotros necesitamos, viste que es leer y comprobar, ¿no? O sea, se va comprobando y eso nos ha ayudado mucho la ciencia a avanzar, ¿sí? Volvemos el resultado y de acuerdo a eso actuamos. Cuando él habla en las constelaciones, en esto de esta información fenomenológica, sistémica, él nos está diciendo que nosotros podemos leer esa información, tal cual es, tal cual son los hechos. Y es muy fuerte esta parte porque él habla que cómo sabemos si estamos leyendo y no estamos interpretando un campo, o lo que el consultante, ¿no? Lo que está sucediendo con los representantes. Primero hay que vaciarse, Claudia, disculpa, totalmente. disculpa que te corte. Vamos a prepararnos una pausa y Ah, bueno, vamos a dejar esas preguntas, ¿no? O sea, esa parte que tú dices eh, que es importante saberlo, pero también quiero dejar una pregunta eh, para el siguiente bloque, ¿no? Se puede, o sea, yo voy y digo, ¿sabes qué, Claudia? Constélame.
y tú pues agarras una bola de cristal, me dices, bueno, yo creo que te tengo que constelar el pie o algo. Esas preguntas las va a resolver Claudia en el siguiente bloque, ¿no? Estudio, estamos por ahí, nos vamos a una pausa y vamos a ver lo interesante que es, ¿no? O sea, ¿qué se constela? Ok. ¿Para qué se constela? ¿Solo se va y se constela? A ver, estudio, ¿estamos ahí? Ok, y vamos al segundo bloque y quedaron cosas pendientes que Claudia nos está explicando. Pero algo que también da curiosidad es que cuando la gente dice, bueno, ya, yo quiero constelar. Entonces yo voy, Claudia, ¿sabes qué? Quiero que consteles. Pero Claudia agarra su bola mágica y dice, ah, no, aquí necesita constelar el amor. ¿Así funciona, Claudia? ¿Puedes explicar cómo? O sea, la gente va y te dice, constélame, estoy listo, levanta las manos y tú, manos a la obra, a ver cómo funciona. No, no, no funciona así. Primero, la persona tiene que saber que solo va a constelar algo que le está afectando. A ver, no voy a ir a constelar, no sé, soy millonaria, ¿qué voy a constelar el dinero? Y no, si no me hace falta, ¿no? O sea, primero es esto, lo que primera pregunta importante, ¿qué querés constelar? Y eso que vos digas, consultante, tiene que ser algo que le está afectando. Porque si no te afecta, ¿qué querés constelar? El otra vez me vinieron y me dijeron, ay, yo quiero saber algo de mi sistema familiar. O sea, de mi rama, ¿no? De mi árbol, porque no los conoces. ¿Y qué te afecta? O sea, porque a ese es el punto. Mucha gente no sabe ni qué quiere constelar, porque entiende que es otra cosa, que es una adivinanza, que vos vas a agarrar, como vos decís, la bola de cristal y vas a empezar a leer y decir, y no, no funciona así. Lo primero que se hace es preguntar qué querés constelar. Y de ahí hacemos un par de preguntas muy, muy pequeñas, pero para encontrar la raíz del problema. ¿Sí? Porque a veces me ha sucedido que dicen, ay, tengo muchas cosas. No, no, bueno, pues elijamos una. Pero ¿cuál te aqueja más? Entonces, se hace en esta entrevista, ¿no? Esta entrevista previa, encontrar si realmente hay un problema. ¿Sí? Y de ahí se parte. ¿Qué le hace sentir este problema a la persona? Porque volvemos de nuevo. No conteles si algo está bien. ¿Para qué? O sea, es algo que te esté afectando, que vos sientas que no podés avanzar, que te estás bloqueando, que estás sufriendo una enfermedad, un síntoma, una situación, amor en las parejas. O sea, se puede contelar todo, Fer, ¿sí? Pero va mientras que a mí me afecte. Si no me afecta, no tengo que contelar. Claudia, algo que es interesante y sale un poquito lo que es mi ser, mi otra yo. Vemos el escenario de Samán rodeado de gente, ¿no? Y que de repente parece, él parece que es psíquico, ¿no? Porque de la misma reunión saca conclusiones que pues nosotros lo sabemos por la serie, pero no. ¿Eso funciona en la vida real? ¿Nos puedes explicar, le puedes explicar al público exactamente cómo, tú que haces constelaciones todas las semanas, ¿ok? Sí, Más o menos cómo funciona el sistema, o sea, y bien. cómo se mueve ¿Cómo se mueve? bien. Sí, ok. Exactamente. Bien. Voy a hacer una diferencia. Y sí, obvio que en la serie siempre el comienzo pasan como muestran, ¿no? El pasado y después aparece que va a constelar y uno dice, ah, por eso el miedo al agua, me acuerdo de la primera más que todo, ¿no? Pero en realidad, eh, en el campo, cuando vos estás, ¿no? Y te has armado este campo hermoso que se hace, la información quizás luego ves que hubo un ahogado, porque el campo te habla, bueno, me parezco loca, ¿no? Pero te da una información fuerte. Quizás sale que hubo un ahogado, por eso vos tenés miedo al agua. No te va a decir si fue la tía Lucy o la tía o la abuela tanto. No, no somos adivinos, pero sí te da la información que hay una implicancia, hay algo ahí con alguien que vivió esa situación. ¿Se entiende? Porque la otra vez me decían, pero que esto es magia. No, no es magia, pero aunque sí, pareciera que sí. Pero en realidad una magia, porque no es magia, porque está comprobado científicamente. Así, ¿no? A través de esto que hablábamos recién, del campo mórfico, que puede pasar toda una información de emociones y experiencias vividas a través de esa conciencia que tenemos, ¿no? Colectiva, inconsciente, familiar. Entonces, está comprobado, por eso no es magia. Aunque Claudia, dicen que magia no se comprueba, pero
Sí, Sí, ok. Hay un término que es importante y me gustaría traerlo a colación, la palabra holográfico, ¿no? Eh, Porque mucha gente holográfica. dice holográfico, sí. ¿Qué es holográfico? Que toda parte tiene el contenido del todo. Cada parte tiene el contenido del todo. O sea, a veces decimos, pero yo no sé nada, yo no sé la historia, pero ¿qué crees? Holográficamente, tú eres la familia. ¿Ok? Toda la información está contigo. Por eso es que en las constelaciones, cuando trabajamos, porque también hago constelaciones, cuando Sí, trabajamos, tan experto. se agarra y, pues la persona va descubriendo. ¿Ok? Es como que el constelador lo que hace prácticamente acompaña y comienza a levantar las capas. Esas capas que Ujú, por protección inconsciente vamos poniendo una tras otra. O quizás que no lo sabemos, que bajó en la nube, como lo menciono. ¿Ok? Y sí. entonces el constelador cuando hace algunos movimientos o cuando dice algunas palabras que tienen relación basado en la experiencia que tiene, basado en lo que está trabajando, entonces la información está contigo. O sea, cuando tú dices no sé nada, ¿ok? No conozco a la tía, no sabía que tenía una abuela, no sabía que mi abuelo robó dinero o que mi abuela hizo tal cosa. ¿Ok? Entonces, y otra cosa que es importante entender, nosotros venimos somos producto de tanta gente, ¿ok? Padres, abuelos, de las dos ramas, bisabuelos, tatarabuelos, o sea, venimos Yo. de tanta gente que es obvio que en nuestra rama tiene que haber habido un delincuente, un asesino, un millonario, un sacerdote. O sea, hay tanta gente metida en nuestro árbol que sería inconsciente decir, no, no, en mi árbol todas las mujeres han sido pulcras y se casaron virgen. ¿Ok? Entonces no es así. Entonces la constelación, como dice Claudia, nos permite indagar un poco más. Pero lo importante aquí es entender que tú tienes que saber qué quieres constelar. Y como Ujú, alguien dice, bueno, no, yo tengo tantos problemas, es más, mi vida parece un libro de matemática lleno de problemas. Es posible, pero entonces tienes que ver cuál es el que más te afecta. Y muchas veces, desarrollando uno, se aminoran los demás. Me equivoco, Clara, en tu experiencia. exactamente, se van ordenando los otros, ¿sí? Por eso hablamos de que es una búsqueda de ordenamiento y reconciliación. ¿Por qué ordenar? Tenemos que ordenar, como esto, ¿no? Empecemos con el problema que más nos afecta. ¿No? Ordenamos para que realmente fluya la energía, ¿no? Porque si algo no está en orden, quiere decir que hay caos. Y cuando hay caos, hay abrumación, hay sufrimiento, hay desórdenes, como, ¡ay, cómo aparador! No puedo poner el foco en nada. Entonces, viste que uno normalmente, si tu escritorio está así lleno de cosas, o sea, hay un desorden, no encontrás la lapicera, no encontrás el papel o la nota que escribiste. Entonces uno queda en un escritorio para decir, bueno, tengo que empezar a trabajar. Empezás a poner cada cosa en su lugar. Lo que es basura, que no sirve, la tiro, limpio, ordenando. Lo mismo hacemos con las constelaciones. Ordenamos. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de reconciliación? Porque acá es tener una mirada más amplia, más amplia. No todos quizás están preparados, ¿no? En esto de la mirada más amplia. ¿Qué le llamamos? Que no vamos a mirar algo concreto, Fer, ¿sí? O algo en particular. Empezamos a mirar algo más grande. Es como ese conjunto. Y si todavía no logro ver el conjunto, me voy a alejar y lo voy a ver de más atrás a ver si se hace más grande. A eso se llama, ¿no? Y eso es lo que muestra el campo. No miramos a la persona en sí, sino a todos. Se amplía la mirada. ¿Sí? Entonces, ahí también Mechelen sabía decir, tiene unos principios él. Dice el principio de la libre intención, el libre temor. Eso me encantó cuando lo leí en su momento, ¿no? Eh, Esto de la libre intención. O sea, ¿qué se refiere cuando vos sos terapeuta y estás en el campo? O sea, es todas mis intenciones particulares, emociones, pensamientos quedan afuera, así como el costadito. No son las mías, ¿eh? Los de los representantes también. Lo que observan también. Hacemos un centro vacío como librate de toda intención. ¿Por qué? Porque si yo no me libro de la intención, cuando empiezan a moverse los personajes, le digo eso, y yo tengo ya una idea prefijada,
No voy a leer lo que el Iván Campo me dice, porque yo ya tengo una idea prefijada. ¿Se entiende? Algo que tiene que ser. Entonces, es libre de intenciones y libre de temor. ¿A qué? Esa opción, libre de temor. Libre de temor a ver las cosas como son. ¿A qué voy a esto? Vos mismo nombraste hace un ratito. No solamente las cosas malas se ven las cosas buenas, ¿no? O sea, entonces es libre de temor de encontrar, o más que encontrar es en ese ordenamiento, ver las cosas tal cual son. La culpa, el enojo, el sufrimiento, la inocencia, la felicidad, o sea, tal cual son. Abrirte y dejar de temer a lo que vayas a encontrar. Porque mucha gente me dice a mí, no, claro, todavía no estoy preparada para saber. O sea, todavía está con temor. Y está bien, ¿no? O sea, es algo que hay que respetarle. Pero ¿qué Claudia, pasa? Ah, sí. disculpa que te corte, ya casi vamos a la pausa. Pero Ah, quiero dejar para la otra pausa dos cosas importantes. Y para mucha gente el amor es lo más importante. Pero ¿qué crees? En constelaciones el amor no es primero. ¿O me equivoco? Primero es el orden, después el amor. Eso nos va a responder Claudia en el siguiente bloque. ¿Por qué? ¿Por qué el amor? Si todo el mundo no, el amor es más importante. Un momentito, párate un ratito. Aquí no es más importante. Aquí va en segundo lugar. Pero te vamos a explicar por qué va en el segundo lugar. Otra cosa que también Claudia nos va a explicar en el siguiente bloque es, en una constelación, ¿perdonamos al que nos ofendió? ¿Ok? Ah, yo te perdono porque me he dado cuenta que pues te equivocaste y mi corazón es tan grande, tan maravilloso, que te voy a perdonar. Claudia, nos preparamos para la siguiente pausa, pero nos gustaría que en el último bloque también, aparte de responder esas preguntas, nos puedas decir eh, qué esperamos después de una constelación, qué proceso va a haber, va a bajar alguien del cielo, va a aparecer mamá, papá, la abuelita, o sea, porque mucha gente no sabe, cree que es magia, ¿no? Entonces vamos a un poco a rajar ese velo de repente de ignorancia, de conocimiento, y vamos a dar la oportunidad que tengan una visión más clara. Obviamente que en esta charla no se resuelve, creo que ni el 10% de lo que es una constelación y el proceso, y quizás te comprometo a otra charla pronto para continuar, pero sí va a ayudar mucho, ¿no? Va a ayudar mucho que la gente menos tenga una idea por dónde vamos. ¿Te parece, Claudia? Nos vamos a una pausa. Estudio, vamos a una pausa, por favor. Ok, regresamos al último bloque y quedaron dos puntos pendientes y muchos más por hablar. Primero, siempre se dice que el amor es importante, es lo primero, pero en constelaciones nos han dicho que el amor va después, primero va el orden. Y la otra pregunta que le dejamos a Claudia pendiente es, en una constelación, ¿perdonamos al que nos hizo daño y por qué lo hacemos? En todo caso, Claudia, por favor, ¿por qué el amor va ok, después? vamos a la primera, a tu primera pregunta, ¿no? Esto va, esto de por qué el orden primero y no el amor. Porque el nombre del amor, Fer, que es muy bonito, las lucecitas, las mariposas, el amor, pero el nombre del amor también se hizo mucho daño, indiscriminadamente, ¿no? A mí siempre se me viene en esto de un matrimonio que le pega a la mujer, le dice, te pego porque te amo, ¿no? O sea, me quedó una vez de una consultante, ¿no? Que dice, no, él me ama. Ah, sí, sí, cada vez que le pega, le dice, te lo hago porque te amo, ¿no? Y acá viene esto que me viene a mí, ¿no? De como el Kevin Henninger en su momento lo dijo, ¿no? Exactamente, en el amor se hace mucho daño indiscriminadamente, se justifica el daño. Entonces él dice, vos querés que realmente haya un amor transparente, libre, respetuoso, ordena primero, para que lo puedas ver, para que fluya esta energía, transparente y limpia, ¿no? Por decirlo así, sin intenciones y sin daño, sin venenos de por medio. Se responde la primera. Ahora vamos por la segunda. Si en una constelación se perdona. Bien, no es el fin de la constelación. No es el fin. Sí busca la reconciliación, Fernando, y es muy diferente a decir te tengo que perdonar. Es muy diferente y a veces la gente me dice, ay, Claudio, yo no estoy lista para perdonar. Y no se trata ni siquiera de perdonar, se trata de empezar a mirar algo más grande. ¿Por qué
me está pasando lo que me pasa? ¿Por qué esta persona me hizo tal daño? ¿A quién estaba yo identificándome? ¿Por qué yo tenía que vivir ese daño? ¿Por qué él tenía que hacer ese daño? Yo no los quiero confundir un poco, ¿no? Pero acá se habla mucho de víctimas y perpetradores en las constelaciones, cuando es una víctima y un perpetrador. Pero Benjamin decía, esa, ese perpetrador posiblemente fue víctima, ¿no? O sea, viene identificándose. Y esta víctima posiblemente fue perpetradora. Entonces no se trata de justificar el daño, nada que ver, sino empezar a tomar los hechos tal cual son. ¿A mí me sirve estar con ese veneno? Porque acá no hablamos de quitarle la responsabilidad del otro. Al contrario, es asumir tu responsabilidad por el daño que hiciste. Dale dignidad a ese daño, dale dignidad a ese dolor que vivió la víctima. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, de ahí se busca la reconciliación. Es como asumir tu responsabilidad del daño que vos me hiciste. Estoy hablando en un caso fuerte, ¿no? Y yo, que fui la víctima, también tuve deseos de vengarme. Yo, víctima, también tuve ganas, por decirlo así, deseos de hacerte daño, por ese daño que vos me provocaste. Entonces ahí te fijas la parte de energía, Fer, como en 90 segundos dicen que pasa después de un hecho de violencia, la víctima pasa a sentir la energía como un perpetrador, de querer hacer el daño. Entonces lo que se busca a través de este movimiento del espíritu que le llamamos es la reconciliación entre esa víctima y ese perpetrador. ¿Significa que me tengo que perdonar y darle la mano? No, señor, no se trata de eso, se trata de energía. Que ese veneno o esa necesidad de venganza que yo me dejó la otra persona, me libere y la devuelva a donde corresponde. Claudia, algo que es importante lo que has mencionado, ¿no? Cuando tú dices yo perdono, tú te pones en un nivel superior. Y Ujú. entonces en una constelación no existe nivel, hay un orden, pero el orden en función de quién vino primero. Papá está primero que los hijos, Bien el de abuelo está jerarquía. primero que los Ujú. padres. Entonces, tienes otra cosa que entender, es que la persona actúa basado en la circunstancia de su vida en ese momento, en 1800, en 1600, en 1500, que si tú estuvieras en ese momento, en esas condiciones, con esa experiencia de vida, yo te aseguro que tomabas la misma decisión. Ahora, cuando tú decides reconciliar, no es por la persona, es por ti. Es como, siempre lo digo, ¿no? Si yo te piso el dedo, te va a doler. Pero si tú te acuerdas, después de un año, yo estoy en Cancún tomándome un trago y tú estás con el dolor, el sufrimiento. Entonces la decisión es tuya, por eso se reconcilia. Porque el sufrimiento va contigo. Sí, me engañó, sí, me trató mal, me hizo daño, está bien. Pero tú tienes que limpiarte ese problema y ese dolor. Después otra cosa que me gustaría agregar en cuanto al orden, primero que el amor. Para mí, la familia es como un campo. Ok. Ujú. Y el amor es como el agua que alimenta el campo. Si tú el campo lo tienes desordenado, el agua no va a alimentar todo el campo. Va a haber lugares donde va a entrar más agua y lugares donde va a estar desierto y no va a haber vegetación. Entonces, por eso es que en constelaciones preparamos el campo. ¿Qué campo? El campo familiar. Entonces, el agua, que es el amor, que va a alimentar, va a nutrir, va a permitir que ese campo florezca, tiene que entrar después que se ordene. Por eso para mí, yo lo entiendo así. Primero Muy buena. Sí, después sí. el amor. ¿Ok? Ahora, Claudia, quisiera que nos digas, ¿qué pasa después de una constelación? ¿Qué esperamos? Viene mi abuela, mi bisabuela, me visita, me habla, me contesta, me escribe, me textea, me chatea, no lo sé. Ahora, con tanta tecnología, ¿qué es lo que pasa después de una constelación? ¿O qué Yo le esperamos? diría, yo le diría a las personas que va a constelar que no espere nada, que solamente fluya. O sea, a veces ponemos tantas expectativas, ¿no? Y no solamente en las constelaciones, sino en cualquier terapia, de que va a venir y va a ser la solución mágica o la varita mágica y ya mis problemas. Y nos olvidamos que todo está dentro nuestro, ¿no? O sea, va a ser mi intención de lo que yo quiero sanar. Entonces yo diría, no esperes, aunque sucede lo mágico. Me parece contradictorio, ¿no? Librate de intenciones, librate de expectativas,
¿sí? Porque lo que se mueve en el campo, Fer, ya sea grupal, ya sea individual, ¿no? Porque también trabajamos con vincores, con anclajes, visualizaciones, líbrate de toda expectativa y Claudia, que te dejes sorprender. Sí, sí, te quería preguntarte, por ejemplo, en la serie hay un grupo de personas y Samán, el constelador. Y la pregunta es, estamos en una nueva época, en donde tú y yo, imagínate, antes teníamos que sentarnos juntos en dos sillas, uno al lado del otro, con un micrófono y hacer la entrevista, la conversación. Ahora estamos, yo estoy en Estados Unidos, tú claro. estás en Argentina y el estudio está en México. Imagínate. Entonces, aprovecho para preguntarte, ¿se puede constelar a distancia? Es más, bueno, tú y yo constelamos a distancia. Hacemos constelaciones virtuales, sí, Fer. Es tan grande esto, ¿no? Por lo cuántico, que pasa esa información y transciende, Fer, y llega una pantalla, siempre decimos, ¿no? No importa, está demostrado, ¿no? Que vos pones dos moléculas juntas que nacieron o la armaste y la pones en la otra punta y hoy la afectás a una y automáticamente la otra que está, no sé, a 100 kilómetros, bueno, no sé, 1000 kilómetros, cambia. ¿Por qué? Porque estamos todos conectados. Entonces, por eso una constelación se puede hacer presencial, grupal, individual y también virtual, porque la información del campo es impresionante. Por eso volvemos de nuevo, ¿no? Eso va a haber mucho del constelador, Fernando, ¿no? Ayudar a los que hacen de representante a enseñar en este momento, son unos minutos, a vaciarse de toda intención. ¿Sí? Recuerden, vaciarse de toda intención es dejar mi juicio, mis creencias, mis programas inconscientes, estar acostadito. Y me abro a la constelación de la persona que está constelando. ¿Sí? Claudia, ¿por qué no invitas al público? Tú haces constelaciones presenciales en Córdoba capital, me parece. Y lo Así es, haces, sí. a ver, dinos qué días, qué Bueno, horas. hoy lo hago todos los sábados, 17 horas Argentina. Sinceramente, hoy no tengo cupo, gracias a Dios, para constelar, ya están llenos, lo que va de agosto, pero los invito si quieren participar, o sea, como representantes, para venir y también porque el representante o el que observa también se mueve, porque justo me tocó hacer de representante de una mamá, y resulta que yo tengo problemas con mi mamá. ¡Wow! Después que haces la constelación, ¿no? Que se produce todo el movimiento, ese representante también se le mueve a algo de su sistema. Entonces, no solo el que constela es importante, sino lo que hacen de representante o el hecho de observar, también te mueve. Entonces, los invito a todos los que estén en Córdoba Capital, que me escriban al WhatsApp y se anoten porque realmente es una experiencia que una consultante me decía, ay Claudia, la verdad que no supe explicarle a mi mamá, ¿viste, no? Lo que es, y no, es muy difícil, lo tenés que vivir a la experiencia. Y ahí recién podés llegar a entender muchísimas cosas. Y podés entender la serie, cómo la serie te muestra hacer una individual o Claudia, grupal. hay algo que es importante y que acabas de mencionar, ¿no? Y todo aquel que participa en una constelación tiene algo que ver con el tema que se está constelando. Parece magia, pero es el campo cuántico, como lo has mencionado. No, nada es casual. En una constelación, si tú vas, es porque tienes que estar ahí presente. Si tú participas, es porque te toca a ti también. ¿Ok? Te toca, ¿Perdón? sí, te toca, porque Fer, me ha pasado de gente que se ha inscrito, ¿no? Para participar y a último momento, ay, Clau, no sé, bueno, tal. Bueno, siempre hay gente que quiere, así que no hay problema. Y resulta que esa persona no tenía que estar ahí. Es la que están siempre en ese grupo, estamos hablando de 15, 30 personas, 50, no importa, eran perfectas. Es impresionante cuando finaliza, después de varias constelaciones que realizo, ese vínculo, porque ya es un vínculo, ¿no? Esta relación que hacen. Y es más, te pasan teléfonos, o sea, gente que no se conoce, Fer, pero resonó tanto con la historia del otro, o ayudó, acompañó, que se pasan teléfonos, yo me río, ¿no?
ay, vengamos en la próxima junta. Entonces esto de, porque resonaron, porque el campo, ¿no? Los unió a todos. Y digamos siempre esto, el confiar en algo más grande, ¿no? Que Al tenía que final ser. somos uno solo. Eh, Exacto, así Somos le digo yo. uno solo, de alguna manera resonamos. Somos uno solo, todo el pueblo. Claudia, llegó un momento triste, el momento Oh, de terminar. Yo sé que ha quedado muchas palabras en el tintero, ¿ok? Ha quedado muchas cosas por decir, experiencias que contar, sobre todo tú que haces todas las semanas constelaciones, nosotros que constelamos. Bueno, te comprometo a otra siguiente reunión, otra siguiente entrevista donde vamos a desarrollar un poco más el tema. Y te agradezco realmente todo el conocimiento, toda la sabiduría que has sabido compartir en este corto espacio, porque realmente vamos a pedir que nos amplíen el espacio porque nos hace falta. Y pues los invitamos a todos a que se suscriban al canal de Claudia, la encuentran como Claudia Malnis, escríbanle, de repente si consigue, si mucha gente le escribe, de repente abre un domingo, quién sabe, un día de semana, pero escríbanle, porque como dice, el sábado, agosto ya está copado. Vamos a pedirle que nos abra un espacio más para el domingo, un día de semana. A ver, también invito a que me sigan en mis redes sociales, de Programando con Fernando. Tengo más de 400 videos ahí y voy a comenzar a sacar el análisis de la serie, la segunda temporada de Mi Otra Yo. Un comentario, no es la serie, es un comentario a la serie, por si acaso, para que no me reclamen la serie. Ok, gracias, Claudia. Dime, ¿quieres despedirte? bueno, a lo que están escuchando, que te busquen, porque lo que hiciste, esto de la primera serie, estuvo hermoso. Ayudó muchísimo porque dabas esta explicación desde tu mirada. Así que búsquenlo ahí en Desprogramando con Fernando, la primera temporada de Mi Otra Yo. Gracias, Fernando. La verdad que fue un placer, como siempre, compartir con vos. Estudio, nos vamos, gracias, hasta la próxima semana con otro invitado, otro tema. Y ya la otra No semana vengo con yo, ¿ah? no Si vengo yo quieres, de nuevo. si quieres, vienes, no hay problema. Vamos, estudio, nos despedimos.